Ya, profesor, usted nos avisa. Ok, grabando. Ya, voy a presentar yo y va a compartir pantalla María José. Ah, ok, entiendo. Bien, muchachos, ¿Ya? bienvenidos al séptimo Grand Round, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es el séptimo Grand Round del semestre. Presenta Paulina Cortés. Adelante con su grupo. Correcto. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, profesores e invitados. Mi nombre es Paulina Cortés, de Práctica Profesional, y junto a mis compañeros Esteban Lisboa, Catherine Reyes, de Práctica Profesional ambos, y María José Silva y Gustavo Solar, de Clínica 3, vamos a presentar el caso clínico número 13. Nuestros profesores tutores fueron los tecnólogos médicos Damián Donoso Llanos y Marcela Villalón. Bueno, los expositores declaran no presentar conflictos de interés con la presentación a continuación. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, antes de empezar, queríamos decir que el relato de la historia clínica es tal cual como está escrito en la ficha, ¿ya? Lo que escribió el médico. Bueno, comienza entonces este caso el 6 de abril del 2021, donde un paciente femenino de 51 años de edad acude a la consulta con oftalmólogo indicando disminución de la visión en el ojo derecho y es derivada al retinólogo. Esa es toda la información de la primera consulta que tenemos, ¿ya? Luego, 6 días después, tiene la segunda consulta, ya esta vez va con el retinólogo. Y bueno, el retinólogo escribe que relata que hace 9 días la paciente nota un escotoma central en su ojo derecho, tiene anisometropía en el mismo ojo. La paciente relata que presenta mala visión en ojo derecho desde pequeña y nunca se realizó tratamiento para la ambliopía. En cuanto a la exploración, tenemos los siguientes datos. La tonometría planática en su ojo derecho tiene 17 milímetros de mercurio y en su ojo izquierdo 15 milímetros de mercurio. La biomicroscopía en ambos ojos, nada especial. Y en el fondo de ojo, en el ojo derecho tiene una atrofia corioretiniana miópica avanzada y se observa hemorragia macular. En su ojo izquierdo no presenta anotaciones en su ficha clínica. Y además tenemos el autoref, ¿ya? Donde su ojo derecho presenta una miopía de menos 17,25 esfera, con un astigmatismo de menos 3 cilindros a 28 grados. Y en su ojo izquierdo presenta una miopía de menos 0,50 esfera, con un cilindro de menos 1,50 a 161 grados. Bueno, con estos datos que le presentamos, ¿qué agregarían a la anamnesis? Santiago Lorenzo. Ya, ¿puedes volver atrás, por favor? Otro más. Ya. En las dos consultas no tenemos nada de los antecedentes mórbidos del paciente, antecedentes oftalmológicos tampoco tenemos mucho, y aparte que si la paciente ya vimos que en el autorref tenía una esfera tan grande como esa, deberíamos saber si tiene algún antecedente familiar sobre miopía. También nos falta si es que se ha hecho alguna cirugía, si es que ya se ha hecho algún tratamiento para esto, y si es que la pérdida de visión la ha tenido siempre o si es que la tuvo desde hace poco. Ok, Y también en bueno. la presión intraocular no estaba la hora, pero eso. Ya, súper bien. Bueno, entonces nosotros como grupo encontramos que estos eran los siguientes puntos importantes que faltaban. Por ejemplo, la disminución de la visión, indagar más sobre eso, si fue de forma abrupta, paulatina, asociado a algún evento, más que nada para saber más cómo fue este cuadro, porque no hay mucho escrito. Los valores de la agudeza visual no están tanto sin compensación, con compensación y con agujero estenopeico. La hora en que se tomó la presión intraocular es muy importante porque tiene 17 y 15 milímetros de mercurio, no es un valor menor. Sobre todo, no sé, por ejemplo, si fue en la mañana o en la tarde, tenemos que saber ese dato, es primordial. Los antecedentes mórbidos, si tiene diabetes, hipertensión u otra enfermedad, si está en tratamiento farmacológico en alguna de las enfermedades antes mencionadas, sus antecedentes oftalmológicos, si usa lente, la lensometría, el último control con el oftalmólogo, si tiene cirugías previas o antecedentes familiares como del glaucoma y la misma miopía. Ahora,
¿Tienen alguna hipótesis diagnóstica? Nicolás del Río. ¿Aló, se escucha? ¿Sí? Bueno, según los antecedentes, la principal hipótesis que se me viene a la cabeza es la miopía patológica, producto del nivel de dioptrías que presenta el ojo derecho. Pero algo asociado a la miopía patológica en particular, Mm, porque Bueno, aparte la... puede tener varios formatos de presentación, pero en virtud de la Mm, sintomatología que tiene el paciente, a lo mejor ya se puede precisar algo, ¿no? Son la atrofia corioretiniana, tal vez un estafiloma posterior, que es Pero común en los casos. hay algo que está relatando Paulina que dijo al principio que yo creo que ahí en el fondo me empieza a orientar respecto, ¿verdad? Pero avancemos Mm, mejor, pero para que los chiquillos empiecen a hacer la reflexión, ¿no? Sí, bueno. En las anotaciones del médico existe la miopía magna del ojo derecho, la anisometropía, como ya se mencionó, y la ambliopía, y muy importante esta sospecha de membrana neovascular en su ojo derecho, a raíz de este escotoma central que presenta el paciente y luego del fondo de ojo que dice que presenta una hemorragia macular. Claro. Yo agregaría ahí el maculopatía en domo, ¿verdad? Que es típico en pacientes altos miopes, macular tom check. ¿Se Sí, acuerdan que hablé yo en clase de eso? sí, ¿Verdad? sí. Y es típico de los pacientes con anisometropía. Y tienen un desprendimiento seroso subretiniano asociado a esa maculopatía en domo, ¿verdad? Que puede generar el escotoma central que tiene el paciente, que relata el paciente. O lo otro, más que membrana neovascular, en esta fase, sin ver el fondo de ojo, ¿verdad? Si yo no veo una hemorragia, si yo no veo algo en particular que me haga sospechar de una membrana neovascular, hasta este punto es simplemente una maculopatía miópica. ¿Se entiende? Con o sin membrana, puede tenerlo o no, pero creo que en este punto, aventurando con una membrana neovascular, es un poquito avanzado. Creo que sí maculopatía miópica. ¿Ya? Ok. Bien, vamos. Otra pregunta. ¿Qué exámenes solicitaría? Tomás Igor. Aló, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Hay que hacerle una retinografía al paciente para ver cómo está esa retina y un OCT sería interesante. Y he leído mucho que para la membrana neovascular también es interesante hacer un test de Amsler, como es rápido, sencillo. Y eso, Entonces, Súper bien. retinografía, Amsler, ¿y qué más? ¿Qué Y más dijo UCT me Tomás? parece que es. se te dijo. retinografía, OCT y Amsler. Ok, yo no sé. Bien, avance. Bueno, Un nosotros poquito como, malo. nosotros como grupo pusimos digamos, esta parrilla de exámenes, si bien entendemos que no se pueden solicitar todos, los nombramos por su especialidad, o sea, la información que otorgan, o sea, cada uno tiene una virtud que otros no y podrían ayudarnos, pero sí reconocemos que no se pueden pedir todos. Por ejemplo, la huesa, Paulina, ¿cómo? cada uno, no podemos pedirlos todos, pero cada uno de ellos tiene valor diagnóstico en esta condición en particular. ¿Ya? Exacto, entonces por eso los vamos a nombrar. La huesa visual claramente tiene que estar con compensación, sin compensación y con agujero estenopeico. La rejilla de Amsler, como decía mi compañero, para investigar más sobre este escotoma central que dice el paciente, su magnitud, su intensidad, si es profundo, si es relativo, que dice a lo mejor ve solamente borroso y no es que no vea. Entonces podemos indagar más de una forma rápida y en la misma consulta. ¿Ya? Una retinografía. Cuidado ahí, Paulina, porque, y también Tomás, primer error. El Tomás dice para evaluar las membranas neovasculares. En general, claro, tiene valor diagnóstico en las membranas neovasculares, pero tiene valor diagnóstico en todas las maculopatías, ¿verdad? Por lo tanto, nuevamente, creo que no estamos, en el fondo, la rejilla de Amsler no me va a decir si tiene membrana neovascular o no, a eso me refiero, ¿ya? Eso primer lugar. Y respecto a lo que dice usted, Paulina, la rejilla de Amsler
en el fondo lo único que me va a permitir evaluar es si existe deformación en la imagen central. No me va a demostrar profundidad de escotoma, no me va a mostrar las características del escotoma, muy poco, quizá el contorno, pero particularmente lo que tiene utilidad diagnóstica en la región de Amsler es la deformación de la imagen a nivel central, ¿ok? Ah, ya, profesor, gracias. Bien. Bueno, la retinografía, siguiendo, porque es muy importante para documentar las alteraciones del polo posterior. La angiografía con fluoresceína, según el diagnóstico tentativo que pudimos visualizar, sobre todo con la sospecha de membrana neovascular. El OCT de retina, también para documentar la alteración a nivel macular. En este punto también agregamos un OCT angiography, por lo mismo, porque nos da la capacidad de forma no invasiva de observar si es que hay una membrana neovascular y un campo visual. En el campo visual nosotros consideramos que incluso podía ser por confrontación, de manera rápida pesquisar el tema de cuánto estaba viendo el paciente, por lo mismo, solamente para indagar más a la luz de la falta de información que había en la ficha clínica. Bueno, y finalmente los exámenes solicitados por el médico fue una retinografía, una angiografía con fluoresceína y un OCT de retina. Y aquí tenemos la retinografía. Cata Estudillo. ¿Se escucha? Sí. Ya. Retinografía de 45 grados de ojo derecho a color. Se observa en bordes difusos del nervio óptico con atrofia peripapilar. Se observa como un adelgazamiento generalizado de la retina, ya que podemos ver como la parte de atrás, viendo como vasos de la coroides por el aspecto como moteado que tienen. Además podemos ver una lesión macular que corresponde a la hemorragia que habían descrito anteriormente. La siguiente es... ¿Cómo cree usted que es una hemorragia intrarretiniana, subretiniana? No estoy segura porque igual veo como un vaso que pasa, entonces que pasa por encima de la hemorragia, entonces puede ser como intrarretiniana quizás, no estoy segura. Ya. La siguiente, la aneritra, podemos visualizar la atrofia peripapilar, la hemorragia que se ve más clara, y la siguiente es la autofluorescencia, donde también podemos visualizar la hemorragia y los vasos de coroides por el adelgazamiento de las capas de la retina producto de esta miopía. Y luego está el montaje de la imagen, que podemos ver como en la periferia es característico de la miopía que en la periferia se adelgaza más la retina, donde podemos encontrar desprendimientos, pero no estoy segura si hay desprendimientos de retina en este caso. Adelante, Ya. Pablo. Muy bien. Bueno, como dijo mi compañera, en la retinografía podemos encontrar entonces una papila de color pálido, de bordes difusos, con una atrofia coriorretiniana en los 360 grados peripapilar, donde se observan arcadas vasculares levemente tortuosas. Y bueno, se observa en el polo posterior un patrón moteado como retina atigrada, característica de los pacientes míopes, y en la zona central se observa una hemorragia de aproximadamente un disco de diámetro. Ya los hallazgos se condicen en la aneritra, se resalta la atrofia y la hemorragia central. En la autofluorescencia se observa la hipofluorescencia de peripapilar por la atrofia y hipoautofluorescencia en la zona central debido a la hemorragia. Y bueno, el composite se observa de mejor manera, entonces la disposición de los vasos, la atrofia coriorretiniana y en general el patrón atigrado de la retina.
ojo izquierdo. ¿Sigo yo? Retina, menos atrofia peripapilar y adelgazamiento, atrofia cororetiniana en el cuadrante inferior nasal. Exacto, profesor. Ahí eso queríamos recalcar, más que nada que hacia inferior se nota de mayor manera este patrón atigrado hacia inferior y que el disco tiene mayor diámetro horizontal. Claro. ¿Ah? Eso Bueno, sería. lo que también, sí, no, por eso en el fondo no dice describirla, porque es solamente ese detalle. Pero yo creo que aquí ya podemos empezar a hacer cierto análisis respecto de los datos que tenemos. Primero, recuerden que estábamos con presiones intraoculares que para los alumnos del caso eran un poco sospechosas, 15 y 17. ¿Ah? Yo creo que, Ariane, ahí que se conectó, presiones de 15 y 17 debiesen alertarnos en algún momento, paciente de 51 años, perdón, Sí. No, Claudio. ¿no? Me parece que son presiones que están dentro de la norma y si el paciente no tiene otros antecedentes, creo que no tendría por qué llamarles la atención. Y paciente altomiope, Aunque fuesen, habría que ver ahí cómo está la paquimetría, pero en el fondo la alta miopía está asociada a mayor desarrollo de glaucoma, ¿cierto? O mayor riesgo de glaucoma, pero más que nada por la labilidad de los tejidos. Ya en el fondo la lámina cribosa es un poco más delgada y es un poco más susceptible a presiones más bajas, pero en el fondo yo no me iría por el tema de la presión, sino que otras alteraciones que pudiesen estar de la mano. ya, Muchas gracias, profesora. adelante, avancemos. Bueno, aquí tenemos la angiografía. Bien, aquí Teo. vamos con el Gustavo está en este grupo, ¿verdad? Sí. Camila González. Camila. Camila es interna, ¿verdad? Está Sí. esperando el internado, Claudio, pero sí, es de práctica profesional. Ya. Bueno. De las personas que más debería estar aquí. La vamos con Byron Roblero. Byron. Ya, aquí estoy. Esta es una angioflujo de ojo derecho, en donde se puede, a ver, Resuma, Byron. a lo largo de toda la secuencia angiográfica se puede apreciar la hipofluorescencia por bloqueo de esta hemorragia retiniana en la zona macular. Ahora, aquí ya está claro. Intrarretiniana, subretiniana. Sí, subretina, porque se ven los vasos por encima de la zona hipofluorescente. Yo creo que claramente yo veo esta hemorragia a nivel coroideo, o sea, incluso sub-EPR, ¿ya? No creo que sea una hemorragia subretiniana, ¿ya? Pero eso nada más, ¿no es cierto? Y la atrofia La cororetiniana. atrofia que se marcan alrededor de la papila también. Eso, ya. Vamos, Byron, más rápido. Vamos. Sigamos, Paulina. Claro, o sea, lo que más resaltaba era la atrofia peripapilar y la hipofluorescencia por bloqueo debido a esta hemorragia macular. Ojo izquierdo. ¿Algo que le llame la atención aquí, Paulina? Solamente que había que reiteramos que hay mayor visualización como de los vasos coroideos hacia inferior, ¿ya? En cuanto a la fluorescencia, nada más. Perfecto, adelante. Y Profe, luego ¿puedo hacer tenemos una los pregunta antes de empezar con esto? Ya, diga. Mire, yo sé que la mancha rojo cereza es característico de infarto de la arteria central de la retina, ¿cierto? Pero en este caso no se podría describir así porque igual era como muy similar a una mancha rojo cereza. Es que la mancha rojo cereza hace referencia no a una hemorragia, hace Ya. referencia a la preservación de la circulación coroidea en la región foveal cuando está toda la retina isquémica. Y si bien Ya. es un aspecto similar, son orígenes totalmente diferentes. ¿Ok?
Ah, ya, perfecto. Gracias. De nada. Oye, aquí parece que aquí anduve fallando, parece que no es que no es su EPR. Ya, El ok, profesor. adelante. Vamos con Va, Jerónimo Figueroa. ¿Aló? ¿Me escuchó? ¿Sí? Ok. Vemos el Radio Lang, ojo derecho. Vemos la primera imagen. Bueno, en todas las imágenes vamos a percibir algo similar, que vería un engrosamiento del el perfil foveal, debido a un elemento, lo veo medio hiperreflectivo, pero no es, sé que lo hiperreflectivo se tiene que decir homogéneo u heterogéneo, pero este lo veo más hiperreflectivo. Más que nada, eso sería la característica principal que veo en este OCT. Ya, primero. A ver, Paulina, descríbalo usted tiene que haberlo preparado esto, a ver. claro, mire aquí, bueno, destacar que la interfaz vitrorretinal está libre de alteraciones, el contorno foveal está presente pero disminuido, debido a que su estroma, el estroma foveal está aumentado debido a un elemento hiperreflectivo que nosotros catalogamos como heterogéneo y que genera un sombreamiento posterior. Y bueno, el estroma foveal está de aspecto normal. Sí, cabe destacar que las capas de la retina, externas de la retina, pierden su visualización, su diferenciación. Ya. Fomeque también. Sabe que ninguno de ustedes, muchachos, ha descrito, porque todo aquello que ustedes describieron, el médico también lo está viendo. Hay algo aquí en particular que, por obvio que parezca, tienen que decirlo. ¿Qué cosa puede Sí, ser? la retina está muy curva, o sea, está muy acentuada como la miopía en este caso, por eso podemos decir que la miopía se da en este caso, por la curva de la retina. Ya. El artefacto en espejo sería que, claro, como que la retina Claro, se invierte. el artefacto de espejo, claro. La Vale Yanka también está súper bien. Pero el defecto en espejo de la retina temporal es fundamental que lo puedan describir, porque en el fondo para un médico que no sabe de OCT, eso le puede llamar mucho la atención. Y cuando al momento de describir una imagen, el tecnólogo particularmente no puede dejar de describir un artefacto. ¿Ok? Eso siempre ténganlo en consideración. Por otra parte, y alguien leí que puso ahí, que se vuelve un artefacto, que no estaba leyendo, perdón. La inclinación de la retina, ¿verdad? Aumenta la curvatura retinal, artefacto por espejo, artefacto por espejo. El José Guerrero pone engrosamiento de los vasos coroideos. De hecho, prácticamente no hay coroides. Lo que se ve blanco, no sé si alguien puede señalar ahí con el mouse. La esclera está arriba, ¿verdad? Todo eso es esclera, llega hasta arriba, hasta el EPR. Y se ve muy poquita coroides. ¿Ya? Y los vasos están sumamente atróficos. ¿Ok? Lo otro, yo todavía no sé si estoy equivocado, pero la hemorragia, la sangre, ¿cómo se ve? Se ve una hiperreflectividad superficial y después atenuación óptica posterior, ¿verdad? Porque genera, no se ve hiperreflectiva la sangre, ¿verdad? Y lo que estamos viendo ahí es material fibrótico, ¿verdad? No sé si es sangre propiamente tal, pero para todos los efectos da como lo mismo en realidad, ¿ok? Sabemos que hay una hemorragia, ¿verdad? Y hasta el momento no tenemos claro si está asociada a la presencia de una membrana neovascular, ¿ya? Porque tampoco veo líquido, tampoco veo un desprendimiento seroso, ¿ya? Que es indicativo de la presencia de una membrana neovascular, ¿ok? Estamos sí o sí en presencia de una maculopatía miópica, ¿ok? Bien, avancemos. El ojo izquierdo. Ojo izquierdo, a ver. A Paolaza. ¿Luego se escucha? ¿Sí? Ya. Radial Lines de ojo izquierdo, se observa que hay
o sea, se observa un adelgazamiento de la retina por la miopía magna y en general se encuentra bien, no tiene ninguna alteración comparado con el ojo contralateral. Paulina. Ya, nosotros aquí tuvimos mucho debate como grupo, porque se supone que este ojo iba a salir normal. O sea, nosotros nos esperábamos una retina normal, ¿ya? En cambio, este ojo presenta una curvatura hacia inferior, ¿ya? De la retina periférica, que también genera un estroma periférico adelgazado y una coroides incluso adelgazada. Si ustedes ven en la zona que parece, digamos, normal, que es hacia superior, tiene una relación retina-coroides casi 1:1, como debiera ser. Pero después de esta curvatura disminuye, o sea, la coroides casi no llega a ser ni la mitad de la retina, ¿ya? Entonces eso fue el hallazgo que principalmente nos llamó la atención, esta curvatura hacia inferior, que nosotros también nos preguntamos por qué iba a tenerla, si se supone que tenía poca miopía, sale con un menos 0,50, esperábamos, nosotros suponíamos que a lo mejor tiene una agudeza visual buena, de acuerdo a eso. Entonces, ¿por qué iba a tener esta curvatura? De todas maneras, lo vamos a comentar más adelante con revisión bibliográfica. Ok. Pero claramente, recuerden que el estafiloma posterior puede estar en varias partes, ¿verdad? En este caso, el paciente tiene estafiloma en aquella localización, ¿verdad? Bien, Exacto, adelante. o sea, Describe usted bueno, misma, Paulina. Bueno, en RetinaMap nosotros hicimos de manera, digamos, artesanal esta línea de coloración roja, tomando el parámetro que tiene a un lado que no se alcanza a ver este OCT de 250 micras, ¿ya? Y en general nos dio como tentativo que esta lesión medía 1250 micras, ¿ya? O sea, similar a un disco de diámetro como lo habíamos descrito en la retinografía. En cuanto al RetinaMap como tal, se observa que en la zona central en el ojo derecho tiene 257 micras y da una coloración verde. Nosotros, o sea, a primera vista diríamos ¿por qué? ¿Ya? Y claro, lo que nosotros concluimos como grupo es que la retina está tan adelgazada que aún así con esa elevación producida por esta lesión llega a la normalidad. Entonces, esa es nuestra conclusión. Y que, claro, hacia temporal hay un adelgazamiento incluso por debajo de la normativa. Nadie de acuerdo. Y por último, el diagnóstico Final. final ya con todos estos antecedentes. Déjame buscar un interno por aquí. Valentina Castro, ¿puede? Camposano, ¿puede? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Pucha, yo pensaría, sí, o sea, sí o sí ya está diagnosticado de la miopía magna, pero pensaría en una membrana neovascular por el OCT. O sea, Eso. maculopatía miópica, ¿no es cierto? Una maculopatía miópica y con membrana neovascular asociada. Pero vuelva atrás. Vuelva atrás. Vuelva atrás. Vuelva atrás. No tanto. En la angiografía. Ay. Supuestamente la presencia de la membrana neovascular, ¿qué le iba a ver? ¿Sí o no? Porque ¿qué estamos esperando para hacer el diagnóstico de una membrana neovascular? El OCTA no hicieron, ¿no es cierto? No. No, es que no, con el OCTA podría Bueno, pero tiene la al- geografía, pues contás. no sé, profesor, ¿qué podría hacer? Ya. ¿Alguien tiene alguna teoría? Paulina, adelante. Bueno, ¿Qué pidieron ustedes? como diagnóstico final,
Estas son las anotaciones del médico. Miopía magna unilateral en ojo derecho, hemorragia intrarretiniana macular en el mismo ojo y astigmatismo miópico compuesto en ambos ojos. ¿Ya? Perdón. Eso es lo que nosotros anotamos. Y el diagnóstico del médico fue miopía magna unilateral en el ojo derecho, hemorragia de Fuchs, ojo derecho con contexto de alta miopía, sin evidencia actual de que la hemorragia sea causada por una membrana neovascular, ya que no había extravasación. ¿Ya? Y con seguimiento en un mes. A menos que, pero por eso, creo que está muy bien lo que puso el médico. Sin evidencia actual de que la hemorragia sea producto de una membrana vascular. Pero no Claro, la o sea, descarta. exacto, no lo aseveró, que no era causa de una membrana neovascular. Que claro, puede ser que la hemorragia, puede ser que sea una hemorragia muy pequeña y que esté bloqueada por la hemorragia. Uno, porque la sangre de alguna parte tiene que venir, ¿verdad? Pero por otro lado, una membrana neovascular activa siempre es exudativa. Y este paciente, la retina estaba bastante seca, no había mucho líquido, ¿ya? Así que en el fondo, por eso, sin evidencia de que haya una membrana neovascular, ¿ya? Bueno, cerrando un poco el caso antes de ir con la revisión bibliográfica, teníamos el tratamiento y pronóstico del paciente, y lo voy a relatar yo. Pusimos, esto no tiene cierre en cuanto digamos, a la ficha clínica, ¿ya? Entonces nosotros buscamos revisión bibliográfica, donde dice que de ser una hemorragia simple, que se llama, cuando no están asociadas a membranas neovasculares, se reabsorben en un tiempo medio de 6 semanas, ¿ya? Pero esto puede variar entre 1 incluso a 4 meses. Y la resolución generalmente es buena y no deja alteraciones anatómicas ni funcionales. También vamos a hablar sobre eso en nuestros papers, ¿ya? Es importante destacar o confirmar que la hemorragia proviene de una membrana neovascular, porque tendría distinto tratamiento, que serían las inyecciones intravítreas. Ya generalmente, según la literatura, se haría una inyección antiangiogénica cada un mes. ¿Ya? Y bueno, también importante que tenga controles periódicos con el médico retinólogo cada 6 meses para evitar que aparezcan nuevas lesiones y en caso de ser necesario realizar retinografía, angiografía y OCT. Bueno, en cuanto a la revisión bibliográfica, este paper, la traducción se llama Características de los estafilomas posteriores analizadas en imágenes de campo amplio en pacientes con miopía magna, tanto uni como bilateral. Es del año 2017. Y examinó 541 pacientes, ya de ellos 459 tenían miopía magna bilateral y 60 pacientes tenían miopía magna unilateral. En cuanto a los pacientes con miopía magna bilateral, solo se caracterizó la ubicación y la extensión de los estafilomas, ¿ya? Y nos vamos a centrar en los pacientes con miopía magna unilateral. De los 60 pacientes, 40 de ellos, es decir, 24, tuvieron estafilomas, presentaron estafilomas, que se pesquisaron con fotografía de campo amplio con el láser confocal. ¿Ya? De esos 24 pacientes, 16 de ellos presentaron estafilomas posterior idéntico en ambos ojos. 6 de los 24 pacientes presentaron estafiloma posterior en ambos ojos, pero en distintos magnitud y ubicación. Y por último, 2 de esos pacientes presentaron estafiloma posterior en el ojo que no tenía miopía magna, y uno de ellos tenía un estafiloma inferior. No. Entonces, lo que concluye este estudio es que el estafiloma posterior es un defecto bilateral independiente del largo axial e independiente de que un ojo pueda ser miope magno o no. Eso es lo que finalmente concluye a raíz de este estudio. O sea que el estafiloma posterior es independiente del largo axial y es bilateral.
De Y el acuerdo. siguiente, sí, y el siguiente paper sería correlación entre el pronóstico visual, el OCT y la autofluorescencia en ojos con miopía magna, con hemorragia submacular y sin neovascularización coroidea. Bueno, aquí se examinaron 31 ojos de 28 pacientes con miopía magna y hemorragia macular simple, es decir, sin membrana neovascular asociada, ¿ya? Y lo que hacían prácticamente es sacar imágenes con retinografía, angiografía, OCT y autofluorescencia al inicio del cuadro clínico y 6 meses después, ¿ya? Lo que encontraron es que en estos pacientes que presentaban el cuadro clínico inicial con un OCT, como se observa en la imagen C, donde las capas externas de la retina estaban comprometidas o irregulares, a los 6 meses después seguía habiendo irregularidad de las capas y el pronóstico visual fue menor. Es decir, hubo una recuperación de la agudeza visual, pero poca, y no recuperaron toda la agudeza visual que tenían antes del cuadro clínico. En cambio, los pacientes que presentaban indemnidad de las capas externas de la retina, sí recuperaron la totalidad de la agudeza visual previo al cuadro clínico. Entonces determinaron que el OCT podía ser una importante herramienta para el pronóstico visual del paciente. Aquí en las imágenes, bueno, le dejamos un caso que estaba descrito en este paper, donde era una paciente con el ojo izquierdo que presentaba una hemorragia macular simple y tenía una miopía magna de menos 17 dioptrías, muy similar al caso de nosotros, y donde, claro, se ve que en las capas externas de la retina se hayan alteradas a raíz de esta hemorragia, y a los 6 meses después siguen con una pequeña irregularidad que impidió que recuperara su agudeza visual completa que tenía antes del cuadro clínico, sino que subió unas líneas. Me parece que de 0,3 llegó a 0,5, siendo que antes tenía, por ejemplo, 0,8. Oye, mira, ¿se acuerdan lo que les decía yo cuando le escribimos los CT? Que le decía yo que la sangre produce atenuación óptica posterior. Fíjense la imagen C arriba. Eso sí es concordante con la hemorragia. Y la imagen de abajo, la hemorragia ya se reabsorbió, porque mira, está la sangre arriba, hiperreflectiva superficial, y abajo silencio óptico, ¿verdad? Y un poco como que no está tan así en el paciente de usted. Lo más probable es que a lo mejor esa hemorragia ya lleva cierto tiempo, ya ahí ya se estaba reabsorbiendo. El tema es que la sangre, el proceso metabólico de degradación de la sangre, daña mucho los fotorreceptores. ¿Ya? Entonces, algunas veces hay que ver para poder sacar esa hemorragia antes que dañe mucho los fotorreceptores, justamente en la porción central que es tan delicado. ¿Ya? Pero muy buenos papers. La revista Retina, los dos papers, súper buenos. Es lo mejor que existe en oftalmología. ¿Ya? Es la revista con mejor índice de impacto de todas las revistas de ojo. Así que súper bien. Bien, muchachos, ¿comentarios de alguien? ¿Algún profesor que quiera hacer algún comentario? Yo, hola. Hola, hola. Muy relacionado con lo último que dijiste tú, Claudio. Probablemente ya una lesión antigua. Yo lo que más discutí con los chiquillos, y algo que no lo discutieron ahora al final, tirón de oreja, buena onda, es que hay que pensar que este paciente, pongámonos en el plano nosotros de ser de un plano muy cuestionante, porque yo creo que es difícil que este paciente, independiente que la miopía versus la hipermetropía tenga quizá un valor menos ambliopizante, ¿verdad? En los primeros inicios de la vida. ¿Cuál es la posibilidad de que este paciente se haya dado cuenta con la anisometropía, independiente que no tenemos antecedentes de qué tratamiento se realizó, si está con lente, con TACS? Independiente de eso, ¿cuál será la posibilidad real de que este paciente se haya dado cuenta de que le haya pasado esto hace un par de días? Yo creo que esta lesión es antigua y el paciente se dio cuenta después. Eso es como para que los chicos también lo piensen, porque por eso yo les decía a los chiquillos también sacarle más preguntas, porque aquí tenemos muchos exámenes, pero el paciente quizás no tiene tan claro su propio cuadro. Entonces quizás por ahí también lo podemos dudar. Bueno, eso como comentario nomás. Pero claro, estoy súper de acuerdo con Damián. O sea, nuestro es
Nuestro trabajo es cuestionar, pensar, reflexionar de dónde, porque en el fondo así voy a saber orientar el examen de mucho mejor manera, ¿verdad? La señorita del call center ahí, Ariane. ¿Está de acuerdo, no? Sí, pues es lo que hemos tratado de instaurarle a estos chiquillos, es que estaban viendo otras cosas acá y para estar aquí en la sala del laboratorio preferí aislarme, Muy al bien. menos del ruido que hay. Oye, no, sí, efectivamente lo que hemos buscado nosotros con nuestros estudiantes es que piensen, porque digamos para poder realizar exámenes, apretar botones es re fácil, ya, o sea, un entrenamiento básico y para eso podríamos formarnos o formar técnicos, pero en el fondo la idea es que seamos un aporte en la realización del examen y por lo mismo también poder analizar. Hoy día justamente hablaba en semiología de eso. El ojo es un órgano tan bonito que hay tantas patologías que se manifiestan y por eso en el fondo nosotros insistimos tanto en esto de que piensen, razonen, encuentren, busquen, ¿cierto? Otros signos, otros síntomas asociados a las patologías y en el fondo transformarnos en un aporte a lo que es el diagnóstico oftalmológico y sistémico también. Eso, no buscar la receta de cocina. Si va esto, no hay receta de cocina. Es ¿Ya? que Y es lo, imposible. sí. Y los otros chiquillos también, el hecho de que, imaginen, yo le decía a los chiquillos, bueno, el caso lamentablemente se cierra acá, pero hay que esperar efectivamente lo que espera el médico es que quizás mejore, que haya sido una hemorragia no relacionada a una membrana. Y si ese es el caso, hay que estar bien atento. Y ahí sí que sí, chiquillos, hay que tratar de, por lo menos en ficha, en algo, establecer cuánto es la máxima huesa visual que se le puede sacar a este paciente con lente, independiente que con la anisometropía no le vamos a poner el menos 17, pero hay otra alternativa. Y estamos en 2021 y quizás se le pueden ofrecer otra alternativa a este paciente. Eso. Bien. Felicitaciones, muchachos. Muchas gracias. Vamos al siguiente. Profe, yo quiero agregar algo, ¿puedo, no? Claro. Que lo que pasa es que nosotros no agregamos como un diagnóstico tentativo al tema del estafiloma que está hacia posterior en la retina inferior, porque el médico, no sé, no sabemos si no se dio cuenta o lo vio porque el paciente tiene una buena agudeza visual. Pero yo creo que también es importante no dejar pasar ningún hallazgo porque si pensamos bien, este paciente es anisómetro por el ojo derecho, tiene una miopía bastante alta, entonces su único ojo bueno es el izquierdo, entonces hay que hacerle seguimiento a ese ojito, ¿no? De ninguna manera podemos dejar pasar eso. Sí, absolutamente de acuerdo. Hay que mantener súper controlado el ojo izquierdo, el estafiloma posterior, mientras no genere algún daño macular y una alteración muy grande de la curvatura, podemos estar tranquilos, ¿verdad? Pero claramente ese paciente no debe tener buena visión por ese ojo tampoco, o sea, o no tiene la visión óptima, ¿ya? Claro, de hecho es esencial tener la huesa visual para ver cuál es su calidad visual. Súper de acuerdo, María José. Bien. Siguiente. Ese profesor. Nosotros, profesor, nuestro grupo. Ya. Alex. Proyecte. ¿Se ve? Sí. Ahí. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesores oyentes. Nuestro grupo es el número 14, compuesto por Tomás Mondaca, que es nuestro compañero que está en la práctica profesional, Engelbert Piñones, de Clínica 1, Carlos Soto y Alex Soto somos los quienes van a exponer el día de hoy. Somos de Clínica 3. ¿Y Hablando sobre el caso, Tomás, ¿por qué no va a presentar? ¿O Tomás nos va a presentar por Que temas de espacio. ¿Dónde por está? el internet es muy malo acá y como me preguntó antes, yo le respondía, pero no me di cuenta que se cayó. Entonces a veces funciona mal, a veces funciona bien. De acuerdo. Entonces para evitar esos problemas. Lo ideal es que presenten los que estén en práctica, ¿ok? Los de Clínica 3 están para responder preguntas, pero entendiendo las circunstancias, Tomás, ningún problema. Ya, avancemos. Claro, bueno, este caso viene de la ciudad de Talca, de la clínica Mi Visión, donde está Tomás, y él mismo estuvo presente en cierto punto del estudio del caso. Antes de continuar, los expositores declaramos no tener conflicto de interés para la siguiente presentación. Ya sobre el caso, es un paciente de sexo femenino de 7 años de edad, con antecedentes de parto prematura, nació a las 36 semanas y media, pesando 1.9 kilogramos, un embarazo sin complicaciones, pero se desconoce si estuvo o no en incubadora. La primera consulta se realizó con un oftalmólogo en la misma clínica el 21 de abril de este año,
con motivo de consulta de que la madre refiere ver que el ojo derecho de la paciente tiene una desviación hacia nasal, tanto para cerca como de lejos, y que fue atendida hace poco en un operativo en el cual se le dijo que este problema no se solucionaría solamente con lentes. La anamnesis fue pobre, lo que se recopiló, pero fue de que no usa lentes y que la mamá, como se comentó, hace 2 semanas la llevó a un operativo de lentes y se le dijo que necesitaba, pero tenía que verse con un oftalmólogo. Esta es Operativo la de receta. pandemia, raro. Disculpe. O sea, debe ser así, pero ¿por qué están haciendo operativos de lente en plena pandemia? No sé si Claro. no. Para aprovechar los pocos espacios que deben haber en clínicas, seguramente. No, si se están haciendo, si no es tan malo. Se hace. Las campañas políticas más que nada. ¡Ay! Ya me metieron dentro de la política aquí. Ya, bien. Epa. Bueno, los anteojos, la receta que se le dio en el operativo es de en ojo derecho un +1 con agudeza visual 1 y en ojo izquierdo un +450 con una agudeza visual que alcanzó de 0,05. Dentro de la clínica con el oftalmólogo, la autorrefractometría indicó un ojo derecho un +1,75 con un +0,50 a 76 grados y un ojo izquierdo un +8 con un +1,25 a 104 grados. Mencionar que en la clínica es común que se den cilindros positivos, por lo que si los ven dentro de del estudio es por costumbre y conocimiento de la clínica. Fondo de ojo nada especial. Cobertes una endoforia mínima y motilidad ocular, movimientos oculomotores normales. En comparación a los anteojos que se le dieron en el operativo, la receta entregada por el oftalmólogo post cicloplegia. Parecía a la autorrefractometría, un ojo derecho un 0,75 más un 0,50 76 grados con agudeza visual 1, y en el ojo izquierdo un +7,25 con un +1,25 a 104 grados, manteniendo la agudeza de 0,05. Con todo lo que se tiene, ¿qué datos les gustaría recopilar y qué más se les gustaría ahondar? Yanka. Como parte de la anamnesis, me gustaría saber en qué situaciones presenta esta como desviación nasal, porque si es de ahora, este es el caso de ahora, ¿no es cierto? Sí, pues si es de ahora, yo me imagino que con las clases virtuales es donde más se le acentúa a lo mejor, por eso preguntar. Lo otro que me gustaría saber, pero eso ya es como dentro de los exámenes, es cómo está la estereopsis de este paciente para ver si pudo desarrollarla o si con esa diferencia perdió su visión estereoscópica. Eso. Efectivamente, la primera pregunta, obviamente, ¿en qué momento la desviación se hace más manifiesta? ¿Es más para lejos, más para cerca? ¿En qué circunstancias se encuentra la paciente? ¿En qué manifiesta la madre? ¿Refiere ver esta desviación? ¿Y en qué momento del día? ¿A qué hora del día? También indagar si es que tuvo algún tratamiento anterior debido a que la madre refiere verla desde hace 2 años, y estos síntomas, signos podrían ser de un estrabismo recidivante quizá, o un tratamiento mal desarrollado o que se abandonó. Queremos saber también cómo se tomó la agudeza visual, si se tomó con optotipos aislados, con la línea completa, con el optotipo completo presentado a la paciente, la agudeza visual con CAE, saber cuáles eran los componentes de esta agudeza visual en el ojo izquierdo, se habría podido evaluar con el agujero estenopeico, antecedentes mórbidos familiares y personales de la paciente y antecedentes oftalmológicos familiares en caso de un familiar cercano con estrabismo. ¿Qué exámenes e indicaciones le entregarían a la mamá de la paciente? Vamos con Darle Ortiz. A ver, ¿qué exámenes e indicaciones le entregarían a la mamá del paciente? Yo creo que como la paciente tiene esta desviación hacia nasal hace 2 años, lo más probable es que deba hacer un estudio, o sea, debe hacerle un estudio de estrabismo, y yo creo que si tiene esa agudeza visual y además no mejora, porque no era la misma refracción que le habían hecho en el operativo con la que le hicieron después el oftalmólogo y siguió viendo igual, lo más probable es que ese paciente tenga ese ojito ambliope y quizás tenga que tener oclusiones para poder mejorar, yo creo, la fijación de ese ojito. Eso. Efectivamente, los 2 puntos correctos. El oftalmólogo
le dijo a la madre, le sugirió el uso del parche para mejorar la visión del paciente. Se sugirió usarlo 6 días en el ojo derecho y 1 día en el ojo izquierdo, sabiendo que este es el ojo con dificultades. Se debe usar 6 horas diarias y se le indica un control en 2 meses más. Aparte de eso, también se le agenda el estudio de estrabismo, el cual debe realizar con y sin los lentes que se le dio en la consulta. Sandra, vuelve atrás. Sandra, ¿algo Sí. más adicionalmente sobre lo que han hablado los muchachos? ¿Alguna corrección? Correcciones no, porque todavía tienen hartos antecedentes más. Ya, ok. Bueno, si piensa en alguna corrección, quizás pueda ser el hecho de que se le dio el uso de 6 horas diarias y aún así se le dio 1 día de descanso al ojo izquierdo. No sé si por ahí está ya la consulta. Está claro, es que antigua, bueno, también algo había, yo conversé con ellos un poco el viernes del caso, antiguamente se daba 6x1, pero era oclusión día completo, y ahora se da oclusión horaria, entonces de repente ocluir un día, esas 6 horas, el ojo ambliope, no tiene mucho sentido, porque igual estás permitiendo que tenga visión con el ojo con buena agudeza visual el resto del día, no lo tienes ocluido todo el tiempo. Entonces a lo mejor podría ser siempre solamente el ojo ambliope y no indicar ese descanso, o sea, o una oclusión de 1 día en el ojo con buena agudeza visual. Ok, bien, avancemos. Bueno, ya que se va a ver un estudio de estrabismo, ¿qué hipótesis diagnósticas tienen para la paciente? Bárbara Guzmán. Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, en realidad no tengo como una hipótesis como tan específica, pero endotropia. Y me imaginaría que podría ser alguna, no sé, una endotropia esencial que fue tardía. Que pues, eso por la ambliopía que presenta, la endotropia esencial presenta ambliopía. Pero también necesitaría ver el estudio de estrabismo para poder confirmar esa hipótesis. ¿Qué datos necesita ver en el estudio de estrabismo que a usted le irían confirmar de una endotropia esencial? Podría ser la correspondencia sensorial, que le hace un TAP. Sandra. Bueno, en realidad, si fuese una endotropia esencial, lo que se observa al Caber test es una endotropia permanente del ojo ambliope en este caso. O sea, el Caber test orientaría bastante. Y también la sensorialidad. Ahora, la correspondencia sensorial finalmente es una conclusión de todo el estudio de estrabismo. Y también tengo ahí que Camposano dice una endotropia acomodativa. Constanza, ¿puede justificar un poco? Camposano. Ahí sí que no voy a activar el audio. Yo creo que, o sea, lo digo más que nada por la edad del paciente y por la hipermetropía social que tiene. Habría que ver si se corrige con lentes. En el fondo es que, claro, ¿qué parte del estudio, en el fondo del estudio de estrabismo que le han solicitado, a ti te va a permitir confirmar que en el fondo, claro, esto es acomodativo? Por eso, a ver, habría que confirmarlo si con los lentes desaparece o no esta endotropia. Pero lo digo más que nada por la edad, o también mi otra hipótesis era una ambliopía por la diferencia entre el ojo derecho y izquierdo, que igual es alta. Ok, entonces... Póngale apellido a esa ambliopía. ¿Ambliopía cómo se llamaría ahí? Ambliopía refractiva. Sí, sí. Vamos, adelante. Ya, bueno, correcto. Dentro del grupo también se puso sobre la mesa lo que se mencionó, la endotropia acomodativa refractiva, una endotropia esencial, se adiciona una microtropia y, como mencionó la compañera, una ambliopía refractiva. ¿Por qué la microtropia? Si la explicación es como evidente, ¿no? Porque si bien la madre refiere, bueno, habían hartos componentes. El primero era que la madre refiere que hay una desviación en el ojo izquierdo y se está viendo un problema en el ojo
La más refiere a ojo derecho y lo que se observa es el ojo izquierdo. También hay una motilidad que no indicó nada especial. Y que entonces el paciente, el oftalmólogo en el momento habría mencionado una endotropia y en el cover mencionó solamente una endoforia. Entonces hay antecedentes de que podrían descartar la otra y por ese descarte podría ser opcional una microtropia, pero también se tiene que confirmar en el estudio. Entiendo. Ya, tenemos varias cosas que confirmar entonces. Ok. Volvamos atrás. Epa. ¿Qué estudio en el fondo me va a permitir confirmar o descartar la presencia de la microtropia? Vamos con Baeza, Eduardo. ¿Se me escucha? Sí. Yo pensaría en el test de Irving o el test de 4 dioptría. Se utiliza para sospecha de microtropia. ¿En qué consiste ese test? Es un prisma de 4 dioptrías que se pone a base temporal en el ojo, en ambos ojos, y al momento de poner ese prisma en el ojo ambliope, hace que el ojo no vea movimiento. No habrá movimiento si se pone en el ojo ambliope. En cambio, si se pone el prisma atemporal en el ojo normal, habrá movimiento, pero si no hay movimiento, el test es positivo. Yo me perdí. ¿Está bien, Sandra? O sea, es A algo ver, así. cuando pones sobre el ojo ambliope no hay movimiento. ¿Por qué no hay movimiento? Porque la imagen cae en el escotoma de supresión que se produce producto de la microtropia. Ya, y cuando se pone en el ojo con mejor agudeza visual, ¿qué pasa? Que ahí fue donde se enredó y yo tampoco entendí bien qué es lo que decía. Sí, ahí hay movimiento de ambos ojos. Por ¿Qué tipo de movimiento? Una versión... Sí, es una versión. Sí. Está bien. Bien, muchachos, bien. Sigamos, avancemos. Bueno, el estudio de estrabismo, la paciente asistió la semana siguiente, el 29 de abril del mismo año, pero asistió sin los lentes recetados por el oftalmólogo, por lo que se realizó solamente el proceso sin lente y se reagenda para cuando los tenga. ¿Continúo? ¿Se puede hacer algo? ¿Está bien la indicación, Sandra? Claro, en el fondo no hay mucho que hacer, pues tiene que ser con los lentes. O sea, yo en general trato de citar al paciente con sus lentes, con unas 2 semanas de uso de lente, y aprovecho, ojalá en el mismo examen, sobre todo un niño de 7 años que ya coopera un poco más, de hacer con y sin lente al tiro. Pero bueno, si le pidió antes y después que tenga los lentes, otro más. Ya, bien. Bueno, Avancemos. al cover test para cerca con objeto y con luz, ortotropia en las 3 posiciones verticales, y para lejos con objeto también ortotropia. Ájale. Motilidad. Interesante. Motilidad nada especial. El PPC rompe con diplopia a los 12 centímetros y tiene una convergencia insuficiente. Filtro rojo más luz de fijación para lejos y para cerca tuvo fusión. La estereopsis vio la mosca, vio las figuras A y B y el círculo 1 y 2. La amplitud de fusión para cerca de menos 12 rompe con diplopia a el más 18 que rompe con diplopia y refusiona en el más 16. Para lejos más o menos parecido, solo que rompe con diplopia en el menos 10. Test de Hirschberg, el ppm ortotropia. Para esta diapositiva, ¿alguien tiene algo que aportar, algo que preguntar o que pueda cuestionar? Eso mismo iba a preguntar. Angelina Soto. Angelina. No, ya. Aline Maluenda. ¿Se puede repetir la pregunta? No. Sí, dentro. ¿No? Bueno. Ya, repite, la idea es estar conectado. Pues, de lo que vio aquí. Si dentro de los datos entregados en esta diapositiva hay algo que quieran comentar, que les cause intriga o algo. Primero, ¿tienes alguna conclusión de lo que aquí está? ¿Tienes algún razonamiento respecto de estos datos? Estoy analizando, estoy viendo todos los datos primero. Te lo fueron presentando uno a uno, pues, Aline.
Sí, pero estoy ahora viéndolo en general. A ver, vamos. A simple vista, en verdad, no noto como algo que me diga, sí, podría ser esto, esto, otro. Lo que me llama la atención es como la convergencia que para un niño debería tener de esa edad, debería ser suficiente, pero debe ser debido a esta desviación. Y también la amplitud de fusión, que creo que es bastante como el tema de la refusión, que no refusiona, creo que en ningún momento, en la Sí, divergencia. refusiona al más 16. De romper con En diplopia al ambos, más 18, refusiona al más tanto en 16. divergencia como en convergencia. Sí, es como se toma el... Ya, es que eso no No, está entendía el por punto qué. de refusión en divergencia, pero eso no Sí. significa que no haya, sino que no está escrito. Ya, es que eso me había confundido un poco. Más que nada eso, quizás o sea, que fusiona a pesar de tener esta desviación también para cerca y para lejos. Lo cual, tomando en cuenta que el ojo izquierdo es el que tiene menor visión y el ojo derecho sería el desviado, me llamaría la atención que sí fusiona a pesar de su desviación. No sé si se entiende. ¿Qué opinas del estereopsis, Aline? Ahí está igual como moderada dentro, sería como una estereopsis gruesa, a mi parecer, porque alcanza a ver solamente círculos 1, 2 y figuras AB, entonces no alcanza el máximo de estereopsis. ¿Cuánto es el máximo de estereopsis? Eh, Me parece que hasta AB, o sea, ver la figura o solamente A. Alex, por favor. Bueno, respondiendo a cada punto, es cierto que el PPC es alto, pero tomando en cuenta la anisometropía que tiene la paciente, también se puede considerar que es dentro de todo bajo para la gran diferencia que hay entre cada ojo. La amplitud de fusión, uno puede decir que es normal, pero también causa duda encontrarla normal en un paciente con esta ambliopía y anisometropía. Lo que se conversó y lo que fue de apoyo un tecnólogo externo y la profesora Sandra, es que este test se pudo, no es concluyente, pero se pudo tomar solamente por la descripción de la niña, que ve una luz o dos luces, en este caso. Si ve una luz, puede ser solamente que está viendo con el ojo derecho y el ojo izquierdo tiene un escotoma central. Por lo tanto, esa imagen no está percibiendo una luz y ella refiere ver una como cualquier otro paciente normal. Cuando ella dice que rompe con diplopia, puede ser que el prisma es suficientemente alto para que la imagen se caiga en una retina que no está dentro del escotoma. Y por eso refiere dos imágenes que no significan netamente que sea una fusión, romper la fusión. Eso es como lo que resulta anómalo, o lo que supone discusión, ¿no es cierto? La estereopsis efectivamente es gruesa, y mencionar que Tomás nos contó que también dentro de todo, la niña tuvo que mover la papeleta para poder empezar a distinguir sobre todo los círculos, que tuvo dificultad también para distinguir los círculos. Así que sí, es una estereopsis gruesa. Continúo. Sí, algo habíamos discutido ahí, que en realidad la importancia de fijarse en los movimientos oculares cuando uno está haciendo la amplitud de fusión y no solamente preguntarle al paciente si ve 1 o ve 2, porque ahí es donde a mí me queda la duda si esa amplitud de fusión está bien hecha o no. Sí. Claro, cover test, se hizo el prisma cover test para cerca en cruz, se encontró ortotropia, y para lejos también ortotropia. Mencionar que se intentó hacer también un test de fijación, pero la paciente fue poco cooperativa, por lo que se hizo un test de 4 dioptrías que se va a ver más adelante, y también que este test sigue siendo inconcluso por el hecho de que se tomó solamente con lentes. Recuerden que, o sea, sin lentes. Recuerden que después se agendó una hora para cuando tenga los lentes. Con lo que se vio anterior, ¿cómo queda en la hipótesis diagnóstica? Vamos con Jimmy. ¿Está ahí? Sí, buenas tardes. Bueno, como hipótesis diagnóstica, vemos que una endotropia en sí, pero la verdad es que no sé qué nombre ponerle, y un conjunto de la ambliopía que presentaba el ojito izquierdo, si no me equivoco.
Eso. Pero ¿y a dónde le vio la endotropia, Jimmy? A ver, devuélvete, Alex. Ah, no, pero, o sea, yo me refería con lo que hablaban en lo que refería a la paciente. Sí, no, toda la razón. Sí, pues, concentración, concentración. Sí, sí. Alex. Bueno, efectivamente, endotropia como que se descarta y ahora los dejo con Carlos, que va a seguir con la presentación. Ya. Carlos. Ya, dale nomás. Bueno, como dijo Alex, se descarta la posibilidad de que la paciente presente una tanto endotropia acomodativa refractiva como una endotropia esencial, dado los resultados obtenidos en el estudio de estrabismo. Por lo que nuestra principal sospecha es la microtropia y también una ambliopía por la anisometropía que presenta el paciente. Bueno, y como también ya lo comentó Alex, no se pudieron realizar el estudio de fijación, pero se realizó el test de 4 dioptrías que resultó positivo, y ante las dudas el tecnólogo médico también le pidió ayuda a una colega si es que podía realizar de nuevo el test de 4 dioptrías y le resultó también positivo, por lo que también como que nos encamina más hacia la microtropia. Bueno, considerando que el paciente debe volver a una nueva consulta, pero con sus lentes, ¿qué exámenes agregaría a este nuevo estudio de estrabismo? Daniel Castillo. Bueno, en verdad yo le volvería a revisar la agudeza visual, vería el cover test y vería si mejora el PPC, si mejora la estereopsis, y ver si hay algún cambio o no en el test de las mediciones, el prima cover test, para ver si sigue en ortotropia o no. Y eso. Pero, ¿y algún examen nuevo que no se haya realizado antes? Examen nuevo que no se haya realizado antes. No sé, el test de oclusión post 2 horas, pero no serviría, no sé si serviría en este caso. O también no se me ocurre qué otro le agregaría para ver si ver la microtropia. Sí, pero igual súper bien lo otro. Sí, es importante repetirlo, el estudio completo. Dale nomás, Alex. Bueno, como comentaron por ahí en el chat, nosotros empezaríamos estudiando la fijación del paciente con la visoscopía, y también realizaríamos el test maculomacular para evaluar la correspondencia sensorial de la paciente. Agregamos la estría de Bagolini, el test de Amsler, también para evaluar la función sensorial del paciente y observar si es que presenta una escotoma de supresión. Y aquí pusimos el cover test simultáneo, así con un asterisco, debido a que no se podría realizar si es que el paciente tiene ¿cómo se llama? Una fijación excéntrica, pero si es que no llegase a ser así, el cover test simultáneo nos permite evaluar las tropias sin el componente de las folias. Y aquí tenemos unas imágenes para que no esté tan pelado esto. En la visoscopía, donde se podría ver una fijación excéntrica, ejemplos de los escotomas de supresión que se podrían presentar ante el test de Amsler, y la estría de Bagolini. Bueno, ¿qué pronóstico, tratamiento y seguimiento tendría esta paciente? Soriano. Pienso que si tiene la microtropia, va a ser siempre ambliope de ese ojito. Entonces, por lo tanto, el pronóstico visual es malo para el paciente en el sentido de que nunca va a tener la agudeza visual total en ese ojito. Lo que sí es que sí va a tener estereopsis gruesa y va a tener igual un nivel de binocularidad aceptable para realizar su día a día, su vida. Eso. Bien. Sí. Bueno, el pronóstico de la paciente, como dijo aquí la compañera,
no es muy alentador con relación a la agudeza visual del ojo izquierdo, y también hay que considerar la edad en la que se encuentra el paciente, tiene 7 años, y, y también pareciera que con la edad que presenta el paciente no logra responder al tratamiento de la anisometropía. Bueno, a pesar de que el pronóstico es malo, la paciente aún está en una etapa de plasticidad sensorial, al menos durante 2 años más aproximadamente. Es por esto que la educación a los padres, sobre todo en este caso, es fundamental debido a la necesaria adherencia al tratamiento que requiere la paciente, el poco tiempo que tiene para tratar. Y bueno, aquí tenemos la sugerencia del oftalmólogo que vimos en un comienzo, donde ya realizaron observaciones sobre esto, pero también hay que considerar diferentes factores psicosociales en las que está presente la paciente. Por ejemplo, en la etapa, se encuentra en una etapa escolar en donde tiene que presenciar en clase online o realizar tareas en las tardes. Y bueno, el tratamiento con oclusión va a influir sobre esto, y también las mismas clases o todas las tareas y actividades que tienen que realizar también van a influir en el mismo tratamiento. Entonces, podrían influir, podrían influir en el tratamiento y en la adherencia. Por lo tanto, el filtro, nosotros con la profe, sugerimos el filtro azul, el tratamiento con filtro azul. Aquí, ¿qué comentó la profe? Que no vi. El filtro azul va sobre el ojo ambliope. Ya. Buen dato. Bueno, este tratamiento consiste en poner un filtro azul en el ojo izquierdo, en el ojo ambliope, y esto es durante 1 hora nomás. Y además tiene buenos resultados, sobre todo en fijaciones excéntricas. Y ¿cómo se llama? Es una buena alternativa para este caso en especial, por lo que recién dije, que la paciente tiene que realizar diferentes también actividades en su día a día y que van a influir también en el tratamiento. Y el seguimiento, controles periódicos máximos cada 2 meses para mantener el tratamiento con rigurosidad en los pocos años de plasticidad sensorial que le quedan a la paciente. Ahora, ¿este filtro azul sirve, Sandra? ¿Ayuda? Usted está ayudando Sí. al muchacho Soto y se acusó solo porque el mensaje no lo vimos todo. Sí, pues Carlito. No, sí, pero es importante también decirlo. Y el Claudio se empezó a reír y yo también, pues bueno. Lo que pasa, Claudio, a ver. Verdad, no, Lo malo que tiene es que a veces mejora la agudeza visual y cuando se deja de usar vuelve a bajar. Eso yo lo vi varias veces. Pero si se mantiene por un tiempo prolongado, aunque ya haya mejorado un poco la agudeza visual, igual eso se mantiene. Ahora, ¿por qué conversábamos un poco del filtro azul? Y ellos yo creo que lo van a explicar un poco más adelante, porque a los 7 años es bien difícil mantener una oclusión de 6 horas por las necesidades que tiene visuales un niño de esa edad. Entonces, lo que te permite hacer el filtro azul es bajar el tiempo que va a tener que mantener el tratamiento. De tal manera de no interrumpir tanto la vida del paciente, pues si finalmente igual es un niño que tiene necesidades escolares, que tiene otro tipo de necesidades. Entonces, mientras más grande, es más difícil hacer una oclusión prolongada. Entonces, en ese sentido, claro que podría ser una alternativa. Lo otro es que aquí es muy posible que la paciente tenga fijación excéntrica, ¿cierto? Porque si el Cavert te da negativo y tiene efectivamente una microtropia, tendría que ser una fijación excéntrica, y en ese caso no sirve el Caverten, el prisma Caverten, ni el prisma Caverten simultáneo, porque son test que requieren fijación central. Entonces el filtro azul lo que te ayuda igualmente es a mejorar un poco esa agudeza visual cuando la fijación es excéntrica, como que te la estabiliza un poco más. Pero de todas maneras el pronóstico no es bueno, o sea, no va a llegar jamás a tener agudeza visual 1, y yo creo que va a mejorar un poco, pero tampoco tanto. Gracias, profe. Profe, disculpen, tengo una consulta con eso del filtro azul. Quería preguntar si había alguna diferencia con el tratamiento con filtro rojo, que también se hace en casos de ambliopía en pacientes con estrabismo. O sea, quería ver si había como algún aporte extra o es como lo mismo pero solo con otro color. Lo que pasa es que los
los conos azules sean o sea, sensibles a azul, porque azules no son, sensibles a la longitud de onda del azul, se ha visto que tienen un rol importante en la fijación o en la estabilización de la fijación. Entonces, por eso el filtro azul te ayuda un poco más en este tipo de pacientes. Ahora, no hay un estudio, o que yo tenga conocimiento, no hay un estudio comparativo entre filtro azul y filtro rojo. Pero la idea de utilizar estos filtros de colores es estimular la fobia, ya que ahí están los conos y son los que son sensibles a los colores, finalmente. Ya, profe, gracias. Me quedó más claro. Carlos. Ya. Igual había que aclarar eso del filtro en el ojo. Tiene que ir en el ojo amplio. Ya, siguiente. Ya. Ya, bueno. Como conclusión de nuestro rol de tecnólogos médicos, debemos siempre considerar la educación del paciente o los padres y así evitar que se sigan repitiendo estos casos. Igual es como, no sé si raro, pero igual llama la atención de que todavía en el contexto actual, donde, por ejemplo, la norma técnica para la supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años en atención primaria de salud, indican todos los protocolos a seguir para poder detectar ambliopía o que no se lleguen a estos diagnósticos tardíos. Entonces igual eso llama la atención. Y bueno, otro punto relevante de este caso es el rol que tuvo el tecnólogo médico en el operativo, donde se pueden ver como dos caras de la moneda. Por una parte, el hecho de haber recetado lentes a la paciente, pudo haber hecho que la mamá comprara los lentes, se quedara con eso pensando que era la solución al problema y no haber asistido a un centro oftalmológico o a una clínica. Pero por otro lado, al parecer la alarmó lo suficiente como para que pudiera acudir. Porque se sabe que la mamá refiere que observó una desviación hace 2 años y, o sea, estaba consciente de que quizás podía haber un problema, pero no había hecho nada al respecto. Y bueno, pues por eso es importante la toma de decisiones, sea donde sea que trabaje el tecnólogo, ya sea en un operativo o en otro lugar. Siguiente. Y bueno, en los papers aquí vamos a hablar de nuevo sobre el filtro azul. El primero es solamente un abstracto porque no pudimos descargar el paper completo. Y habla sobre el tratamiento de la ambliopía con filtro azul en pacientes con ambliopía. Y bueno, este paper es de la doctora Metzler, que trabajó o trabaja, no sé si me puede aclarar la profe, en el Hospital Van Buren. No, ¿Sí, no? ella se jubiló hace unos años atrás, pero Ya. trabajó harto tiempo en el Hospital Van Buren y en la Universidad de Valparaíso también. En la carrera de medicina ella participaba en oftalmología ahí, en el módulo de oftalmología para medicina. Bueno, gracias, profe. En este paper hace una comparación en 50 casos de ambliopías, ambliopía estrábica, microtrópica y por anisometropía, y hace una comparación del tratamiento con filtro azul y el tratamiento de oclusión clásico convencional. Y en esto seleccionó a esos pacientes de 3 a 7 años y bueno, se concluye que el tratamiento con filtro azul proporcionó mejores resultados para el tratamiento de la ambliopía que el método de tratamiento de oclusión clásico convencional. Pero fíjate ahí que además en los resultados dice que el incremento más importante se vio en el subgrupo de niños con fijación excéntrica. Sí, eso me Entonces, faltó por eso es que es como más indicado para este tipo de casos y por eso es que yo se los mencioné. Yo la verdad es que no sé si sería indicado para todo estrabismo el filtro azul, podría ser, ella se lo indicaba a cualquier niño con ambliopía, pero en especial o puntualmente en este caso yo creo que sí sería indicado. Sí, buena observación. Y sería bueno tener esos papers, sobre todo un paper de un médico de acá, de la zona. Estos son los papers que estuvimos buscando, ¿verdad? Sí, ese. Yo lo tengo impreso, Claudio, pero no en mi casa. Manden un correo a artículo@pucb.cl, muchachos.
artículo@pucb.cl. Y pidiendo, lo mandan el link de PubMed, de donde esté. ¿Dónde fue publicado este paper? En PubMed. No, pero PubMed es el buscador, ¿verdad? Pero Sí. la revista, ¿cómo se llamaba? Ah, no. A ver, tendría que buscarla. Lo cortaste, ¿no? Pero Sí, ahí para que le ponen todo el link y se lo piden a biblioteca, ¿ya? Y ahí les van a mandar el paper. Cuando no podemos encontrar un problema, cualquier persona de la universidad que no tenga problemas para encontrar un paper, lo pueden pedir un paper a ese mail, ¿ya? Ya, profe. Ya, Pero lo dejo con mi compañero. Para hablar sobre el segundo paper, tiene relación con, tampoco, teníamos 2 papers sobre este tema, sobre la cuantificación de fijaciones excéntricas usando un OCT Spectral Domain. El que queríamos descargar en un comienzo era netamente sobre estudios para microtropia con fijaciones excéntricas, y tampoco lo pudimos descargar. Dentro de todas las posibilidades encontramos este más accesible y un poco más nuevo, del 2017-2018, sobre el mismo tema, donde tomó distintas estrabismos con fijaciones excéntricas, y lo bueno es que tiene 6 pacientes con ambliopía por microtropia, por lo tanto también es atingente. ¿Qué se hizo? Se tomaron 10 pacientes sanos, con visión sana, y 12 pacientes ambliopes, y se les pasó por oftalmoscopía para determinar la fijación. Se le determinó que tiene fijación excéntrica, y dentro de lo mismo se intentó cuantificar con el método tradicional del oftalmoscopio cuánto era la desviación. Luego se pasaron los mismos pacientes por OCT, y se evaluó mediante un punto para que fijaran, y desde ese punto se hizo un crossline para centrar dónde está la fijación excéntrica, y luego se midió dónde está la fobia. Se hizo un desplazamiento. En el resultado, primero mencionar que con el oftalmoscopio se pudieron evaluar el 100% de los pacientes sanos, pero solamente 11 de los pacientes con ambliopía. Esto tuvo que ver con el hecho de no tener, de los pacientes que tenían que ser con midriasis, el hecho de que había pacientes cuya pupila era muy pequeña y no se podía evaluar correctamente, el hecho de la fotosensibilidad, que quedaban encandilados por la luz del oftalmoscopio, pero que en el OCT esto no ocurrió y se pudieron evaluar los 14 pacientes de ambliope, tanto para su ojo dominante y su ojo no dominante, y que hubieran resultados cuantificados cercanos a lo que se cuantificó con el oftalmoscopio, pero un poco más preciso. Y lo bueno es que se pudo hacer sin midriasis y en el 100% de los pacientes. Por lo tanto, es una herramienta que con el tiempo puede ser también adicionada al estudio del estrabismo y el tratamiento con ambliopía, ¿verdad? Muchachos, perdón por ser tan insistente, todos se ríen cuando hablo de microperimetría, pero ¿no hay estudio de microperimetría y de fijación en Sí, de hecho el mismo paper hace una introducción sobre microperimetría, pero me hace en alusión al OCT por la más accesibilidad con respecto a la microperimetría. Porque sería pero sí hay genial, estudios sobre eso. pero encuentro que es genial poder evaluar dónde está el punto de fijación o porque te muestra cómo se desplaza la fijación, no solamente el punto, sino que cómo se mueve la fijación, y ahí analizar con OCT, ¿verdad? Encuentro que es bueno. De hecho, fue uno de los trabajos que, de hecho, el Jimmy con Grillet, ¿verdad? Era una de las ideas que teníamos en ese estudio junto con Sandra. Bien, muchachos, comentarios, Sandra, Ariane, Oyarzún. Esto no es un caso tan frecuente, y en realidad desde el inicio uno podría haber pensado que o era una microtropia o era una ambliopía refractiva solamente. Pero claro, ahí el test de 4 dioptrías dio positivo. Si fuese una ambliopía refractiva solamente, debiese haber dado fusión, porque en realidad 4 dioptrías es muy bajito. De todas maneras, yo pienso que la amplitud de fusión que está ahí definida, no la hicieron bien, porque la verdad es que cuando hay correspondencia sensorial anómala, existen movimientos fusionales anómalos. Por eso es que el TAP te da que se come el prisma al paciente, porque tú le dejas el prisma puesto y luego de 20 minutos fusiona con esa magnitud de prisma, pero es un periodo largo de tiempo, no es inmediatamente como ocurre cuando uno mide la amplitud de fusión en un paciente que no tiene correspondencia sensorial anómala.
Yo pienso que efectivamente la sacaron del escotoma de supresión nomás y por eso empezó a ver doble, pero a lo mejor no estaban viendo bien los movimientos de los ojos. Así que eso, como experiencia, siempre se tienen que fijar en los movimientos cuando estén haciendo la amplitud de fusión. Y bueno, yo creo que esto también lo habíamos conversado un poco, el tema de la evaluación de los niños, la parte visual, a los 4 años es ideal siempre hacer un control. Eso lo hacen las enfermeras, pero tan capacitadas para hacerlo como para hacer un Cabertest tampoco están. Y las microtropias pasan colas, o sea, es muy chico, entonces no se observa. Si ellas hacen algún test de Hitchberg, toman la huesa visual, sí, pero puede pasar desapercibido y no sé si siempre lo harán, la verdad. Yo sé que lo hacen en el control de niños sanos, pero no sé si todos los niños se les revisa efectivamente la huesa visual o no. Mientras antes se pesquise, obviamente hay más tiempo para hacer el tratamiento. Y lo otro que hablamos fue como te decía antes, de los factores psicosociales, porque lo que significa ocluir 6 horas diarias a un niño de 7 años es complejo, porque pasan gran parte del día en sus deberes escolares, y el rato que les queda son las 6 horas a lo mejor, entonces no es tan fácil ocluir 6 horas diarias a un niño de esta edad. Y yo creo que en este caso, tal vez Tomás podría hablar con el médico, no sé qué confianzas tienen con los médicos, pero a lo mejor sugerirle el paper. Efectivamente yo le había dicho a los chiquillos que lo podíamos pedir a biblioteca, pero no sabía si iba a llegar el día de hoy tampoco, porque a veces demoran 1 o 2 días y no iba a estar listo para hoy. Así que también moraleja para el resto, traten de preparar un poquito antes del Grand Round, cosa que si pasa eso, tener 1 o 2 días para buscar el paper que no está. Ya, porque los consiguen en biblioteca, pero a veces no es inmediatamente el mismo día. Así que, no sé, Tomás, si pudiera sugerirle al médico o contarle al tecnólogo para que le sugiera al médico, yo creo que es una buena opción en ese caso. Acá, en la quinta región, la óptica Koch hace ese filtro con clipón, que es como tiene una cosita que se pesca al lente, entonces viene empavonado un ojo y el otro trae el filtro azul y eso se utiliza 2 horas al día y con eso ese es todo el tratamiento. Entonces, bastante menos tiempo. En Talca no sé si fabricarán ese filtro azul. De todas maneras, la doctora Metzler cuando empezó con el filtro azul les indicaba con celofán azul nomás, pero después le hicieron un filtro azul que tenía la longitud de onda adecuada y se fabricaba en la óptica. Oye, que está muy bueno el caso. Yo sé que es raro, pero siempre sale en los exámenes de título la pregunta sobre microtropia, y creo que nunca he visto una buena respuesta sobre microtropia. Siempre quedamos como disconformes en el rendimiento en microtropia respecto al test de 4 dioptrías, explicarlo bien, explicar en el fondo los signos, los síntomas, siempre quedan al debe, muchachos. Así que a aquellos que les corresponde examen de título, creo que este es un muy buen Grand Round para entender bien la microtropia, los procedimientos, los exámenes, ¿verdad? El razonamiento que hay que tener en este tipo de estudios, ¿ya? Ariane, ¿quería comentar algo? Sí, me alegro mucho que haya salido un caso de estrabismo. Creo que hasta ahora nuestros internos le habían hecho un poco el kit a estos casos. Creo que además quedó muy bien cerrado, redondito, claro para todos. Y efectivamente, como dices tú, es un tema que sale en los exámenes de título. Y con esto los chicos también pueden ver que existe. Ya no es invención de la profesora Sandra estas microtropias, sino que realmente aparecen en el ejercicio clínico. Lo que sí quisiera pedirles, por favor, y que es un tema que también sale en los exámenes, es el concepto del ojito, ¿ya? Por alguna razón, nuestros estudiantes tienen la tendencia que cuando hablamos de pacientes menores, hablamos de ojito, y nosotros en la clínica no hablamos de ojos, ¿ya? Y lo otro también, para mantener un poco el vocabulario formal en una instancia como esta, no hablamos de una angiofluo, ¿ya? O hablamos de una angiografía o hablamos de una angiofluoresceinografía, pero no una angiofluo. Ya creo que tenemos que cuidar el vocabulario formal, sobre todo estas instancias donde estamos grabados, donde la información va a ser transmitida. Hay otros colegas acá, ¿cierto? Pueden haber estudiantes de otras universidades, entonces tenemos que poner cuidado con eso. Ok, Ariane, muchísimas gracias. Muchachos, bueno, terminamos el Grand Round. Muchísimas gracias, Alex, Carlos, Tomás, por el caso. Estuvo muy, muy bueno. Felicitaciones. Para terminar, hay una información que nos gustaría poder transmitir. El CEO
a partir del 24, lunes 20, no 24, ¿o sí? 24, lunes 24. Sí, lunes 24 vamos a reabrir, ¿ya? Y necesitamos secretarios. ¿Se acuerdan que de las funciones de secretario, de algunos compañeros de ustedes? Necesitamos secretarios. Va a quedar, mándenle un mail a la profesora Carolina Oyarzún. El correo es, ¿cómo es, Caro, tu correo? Caro. maria.oyarzun@pucb.cl. A los interesados, aquellos que tengan interés, por favor, escriban a ese mail y se les va a poder explicar, pero hay que entender que frente a cómo están ocurriendo cómo está la situación de pandemia y cuarentena, no va a ser totalmente presencial, ¿ya? Pero por eso hay que discutirlo. Ahí lo vamos a hablar con la profesora Oyarzún. Aquellos quienes tengan interés, por favor, escríbanle un correo a ella. De verdad necesitamos a alguien que se comprometa a trabajar en eso, ¿ya? Ahí lo pueden ver, lo van a ver, ¿ya? Ahí que es la Natalia que está preguntando por examen. Bien, muchachos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Saludos a todos. Chau. Chao, chao.